¿Cómo le va? Qué gusto darle a usted la más cordial de las bienvenidas a una emisión más de Contrarreloj. Hoy, en ausencia de mi querido Víctor Gómez, a quien le mandamos un abrazo con todo el cariño del mundo. Se le va a extrañar a mi Vic, pero bueno, pues nos toca estar aquí moderando, por decir de alguna manera, que estos compañeros queridos y admirados, ¿quién los modera? Nomás dígame usted. Pero la verdad estamos muy contentos, porque hay muchos temas de qué hablar, muchos temas polémicos a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel municipal, y me permito primero que nada dar la bienvenida a las damas. Mi queridísima América Ortiz, ¿cómo estás? Pepe Báez, qué gusto saludarte, gusto saludar a los compañeros y estar con ustedes en esta emisión más. Bienvenida. Gracias. Nancy Fonseca, a la distancia. Mi querida Nancy, te abrazamos con mucho cariño. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias a todos, muchos saludos. Muchas gracias, mi querida Nancy. Y mi queridísimo Memito García, ¿cómo estás, mi Memo? Bien, muchas gracias. Hoy vienes muy serio. Hay muchos temas serios, ¿no? Sí, y hay sí. otros que los temas serios dejaron los temas serios ahí, nadie se acuerda de los otros temas serios. Tienes toda la razón Sí, del mundo. Y hoy precisamente vamos a hablar contrarreloj de todos estos temas que, como bien lo comenta Memo, son temas serios, temas polémicos, y que desafortunadamente en algunos de estos temas hemos visto nuevamente, lo vamos a debatir, pero pues que al parecer para la federación son temas que minimizan, dándole un toque partidista. Y me permito iniciar con las damas, con esta marcha de la generación Z. Vaya que hay carnita para hablar de esto. América Ortiz, tu opinión. Fíjate que, gracias mi querido Pepe, fíjate que creo que lo que vimos el fin de semana fue el mover conciencias, voluntades de una generación, la generación Z, que está entre los 13 y los 28 años de edad. Son chavos que están buscando el futuro, que están consolidando ya su futuro, los que convocaban aparentemente a esta marcha, en la que hubo algunas voces que quisieron como descalificarla porque habría entre los manifestantes aquellos que se pasaban de los 28 años, y entonces hubo, incluso siendo la propia presidenta Claudia Sheinbaum queriendo descalificar esta marcha porque no eran de la generación Z. Dijo, todos, no llegan ni a chavorrucos. Sí, o sea, no todos eran de la generación Z, entonces como que no tenían, para ella no tenía el impacto ni la credibilidad porque no son la generación Z, cuando creo que el hartazgo por la violencia, la inseguridad, el querer justicia de un crimen como el de Carlos Manso, el presidente municipal de Uruapan, y la fila de crímenes que le anteceden, pues no importa la edad, ¿no? Creo que se denominó así, se convocó aparentemente por una generación. Sin embargo, creo que el hartazgo por la violencia y la inseguridad va más allá de una generación, va más allá de un término, como que quisieron descalificarla. A lo largo de la semana ha habido también estas descalificaciones en el sentido de que si quien la convocó habría sido pagado por el Partido Acción Nacional y que entonces ya le estaban dando un tinte político a una marcha legítima en donde miles, millones de mexicanos, sumando las cerca de 50 ciudades que hubo manifestación en toda este la contexto, República. en toda la República, ya no es genuina su lucha y su búsqueda de paz y justicia, solo por pequeños detalles que han querido como empantanar, manchar, lo que creo que es una voz de todos los mexicanos. Nancy Fonseca, te escuchamos. Sí, totalmente. Yo coincido con América. Yo creo que es un derecho poder manifestarnos y poder exigir, y también es una obligación de los ciudadanos. No podemos dejarle todo al gobierno y quedarnos de brazos cruzados, porque al final somos más los ciudadanos que los representantes de gobierno. Entonces, yo creo que es legítimo. La buena noticia es que se involucren los jóvenes, que creo que muchas críticas que recibían era esa indiferencia y ese individualismo. Entonces, que creo que cambiar ese chip en esa generación que son los jóvenes de ahora es muy bueno, pero creo que también es importante la humildad de ellos de dejarse guiar también por las otras generaciones que traen más experiencia. O sea, yo creo que cuando, no podemos hablar de movimientos de generaciones, porque somos uno solo. O sea, yo ahorita estoy en mis 40, pero en 20 años voy a estar en los 60, porque lo que lucha ahorita para mí, de todas maneras, va a ser una lucha para mañana para mí y hoy para mis papás. O sea, no podemos decir que es por generación, no. Esto tiene que ir en unidad, tiene que ir con objetivos claros, congruentes, coherentes,
que se utilice el juicio común y no las modas, porque también eso pasa mucho en las generaciones de jóvenes que no entienden el porqué de algo y hay una historia detrás. Entonces yo creo que lo que llamaría es, uno, a no desacreditar este tipo de marchas y movimientos, porque es un despertar de la gente. Dos, que sí, el tema de la violencia, yo creo que sí es condenable, o sea, no tenemos derecho a ejercer violencia o a dañar monumentos, o sea, yo entiendo el hartazgo, pero no soluciona nada eso. O sea, Claro. tiene que ser con un pensante y qué vas a pedir, cómo lo vas a pedir y cómo le vas a dar seguimiento para que estas marchas, aparte de legítimas, tengan frutos reales. Entonces, yo creo que es algo bueno, pero creo que sí, no podemos caer en dividir o en estigmatizar que es de generaciones, generación Z, generación millennial, es para todos lo que hagamos hoy. Entonces, yo creo que está bien, la burla de la presidenta a mí me cayó muy mal porque ella en su momento marchó también. Entonces, Claro. se olvida como su pasado y para lo que sirvió eso que hicieron. Entonces, yo aplaudo que los jóvenes despierten y entiendan la magnitud del problema de que si hoy no exigimos, mañana ya no va a haber forma. Hablando de marcha como tal, yo me quedó una misma duda que creo que me surge cada que hay una marcha y vino a mi mente cuando veía esa multitud de personas marchando en la Ciudad de México, por ejemplo, como de qué sirve al final del día la marcha, sí, como un reclamo social, como una voz que se levanta, pero ¿qué pasa después de cuando ya hay quienes declaran, hay reacciones, las descalifican, otros sí, ¿no? Pero hasta ahí como que se queda el tema y me venía a mi mente la famosa marea rosa de antes del proceso electoral que igual el 123 marcharon. de Morena, muchos de los organizadores y de los participantes de la 123 ocupan cargos importantes dentro del gobierno hoy y dentro de Morena como partido. Ahí ellos ganan estos movilizadores sociales, eso nos tiene que quedar claro en la marcha. Yo no le estoy descalificando, pero yo sí quisiera verla desde diferentes perspectivas. Y el gobierno no va a aceptar la marcha porque los reclamos son hacia ellos. Sí, ¿no? Entonces va a quedar así. Para el gobierno va a quedar así. Sí, la presidenta está convocando una fiesta para las próximas semanas, ¿no? Decía la presidenta Memo, y qué bueno que tocas este tema. Sí. Hay mucho que celebrar. Así fue la invitación. Hijo, ¿no? Pero en un país donde estamos viendo situaciones como las que ocurrieron con Carlos Manso, en un país donde vemos que el próximo lunes, por cierto, está confirmado ya, perdón que haga un paréntesis, si el próximo lunes 24 podemos evitar salir a carreteras, evítelo por favor. Está confirmado que esto será nacional, no hay vuelta de hoja, no hay negociación de aquí al lunes, así es que seguramente se va a desquiciar esto. Perdóname la interrupción, Memo, pero es importante comentarlo. ¿Qué celebras cuando tienes un país que está molesto? Que todo va bien, que va extraordinariamente bien, son palabras textuales de la presidenta. ¿Podría ser una provocación hacia aquella gente que no está conforme? No, yo 7 creo, años de que llegó el problema Manuel de López Morena Obrador. no es de quienes van y marchan y exigen justicia, etcétera, etcétera. Todo lo que hemos visto con esta marcha de la generación Z. Creo que estamos muy concentrados en el escenario que generan las redes sociales, en el colectivo, en cada una de nuestras mentes. Y depende, como en un partido de fútbol, a quién le vas, ¿no? O con quién simpatizas. Quizá hay mentes más brillantes que dicen yo ni a uno ni a otro, pero estoy viendo que esto está pasando. Y esto está pasando sin que nos demos cuenta. Eso no quiere decir que quienes han armado todos estos escenarios a través de las redes sociales no estén teniendo éxito. Está teniendo más éxito el gobierno y en el manejo de las redes sociales porque ya no nos acordamos de Adán Augusto, ya no nos acordamos del huachicol, ya no nos acordamos del problema de salud. Es más, hay una campaña oficial en los tiempos oficiales de los canales concesionados donde parece que el problema del abasto de medicinas y el servicio médico ya se solucionó. Salen unos médicos en estos spot, así dice, ¿no? Que todo está excelente y salen unos pacientes que dicen, hombre, que los han tratado de maravilla.
pero creo que va funcionando porque en estos y lo que últimos pasa en la días... energía eléctrica y lo que pasa con Pemex y lo que pasa... No, y no va a decir que las y lo que medicinas salen de la y farmacia lo que del tendremos bienestar, que pagar ¿no? como mexicanos para el supuesto rescate de Pemex, porque al final de cuentas el dinero no sale más que del bolsillo de cada uno de los mexicanos. Ahora, yo ¿no? quisiera preguntarles, porque creo que es un tema muy digno de análisis, porque finalmente está alzando la voz sectores de nuestra población. Ya lo hicieron los campesinos, que por cierto, si no tengo mal el dato, se estarán uniendo a los transportistas el próximo lunes. Bueno, pero desde el discurso oficial todo está bien. Ah, no, sí. Es más, vas a crear una fábrica de chocolate en el sureste En Tabasco, para claro. solidificar el famoso programa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Sembrando Vidas, ¿no? Pero yo voy más allá, les quiero preguntar esto porque de alguna manera es un derecho que tenemos todos como mexicanos. Y a disentir seguro. Es que, claro, y a Sí. no estar de acuerdo, desde luego. Pero la presencia, quiero hacer un punto de aparte porque hay otro tema que debemos analizar, que es La violencia. este influencer que se le va todo el peso del Estado porque presuntamente vendió espacios al PAN, esto desde febrero, que bueno, pues es un derecho que él tiene. También Morena tiene sus No, influencers. y él les mismo, pagan, el mismo por influencer, supuesto. ahorita lo analizamos A muchos esto. los Pero yo ubicamos. quisiera preguntarles, el ver a personajes como Vicente Fox, el ver a personajes que en un momento dado tuvieron en sus manos las riendas legislativas, gubernamentales, municipales, estatales, ver estos personajes incluidos en una marcha convocada por jóvenes, no contamina el hecho de que los jóvenes se puedan manifestar. Por eso decía yo que hago un punto y aparte. Pero ¿y marchó Vicente Fox? No, marchó? pero estuvo promocionando la marcha y Pero todo. yo no hay ni una imagen Pero de se Vicente sube en Fox un marchando, movimiento, pues. ¿no? Bueno, sí se podría manchar, pero al final del día también tendrían su derecho a marchar, ¿no? Yo quiero responder la pregunta de América y ahí dejo mi comentario, ¿no? Poco han servido en este país las marchas. Sí, Exacto, sí, eso sí. es lo que La yo única iba a marcha que sirvió, ¿verdad? Que yo tengo entendido, ¿verdad? Porque yo no viví en esa época, ni en la otra que voy a contar, ¿verdad? Que fue muy trágica, pero la marcha del Ejército Trigarante, cuando se acordó desde un año antes la independencia del país, sin carreteras, sin automóviles, sin aviones, sin clase de Sin redes lujo en sociales avión y en promoviendo. general, en vil caballo y como se podía, ¿verdad? El Ejército Trigarante recorrió las mejores poblaciones del país para festejar la independencia de México, que se dio hasta septiembre de 1821, ¿no? Y luego la otra que es muy trágica y que le hicieron una composición musical, ¿no? La marcha de Zacatecas, caray, en la Revolución, trágica. Pero de ahí a otras marchas, ¿no? Yo no viví en el 68 porque nací en el 69, pero cuando lees, ¿no? La te ha marcha del tratado mal la vida, 68, no, entonces, soy muy Benito. joven todavía. Pero la las marcha marchas del no han 68 dejado. desde el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz las descalificaban por relacionarlos con el comunismo que estaba en moda, pues, ¿no? Pues las marchas de Carlos Manso, por ejemplo, ahorita la gente tomó, después de lo de Carlos Manso, tomaron las calles de Morelia, la capital de Michoacán, el Uruapan. propio mismo Uruapan. Pero, ¿qué ha pasado? A ver, Pero- espérame. Y es fíjense que aquí eso- o sea, las o sea, marchas, las como marchas dice que- América, no. Es que, No, a No ver, han servido, no somos Europa, Yo quisiera hacer- no somos Recordé Medio Oriente, la Marea pues. Rosa. yo Rosa, y quisiera yo dije, bueno, ¿y qué separar pasó esto en porque Marea tienen Rosa? toda la razón. Sin embargo, creo que lo de Carlos Manso ni se ha acabado y puede dar más. Ahorita lo comentamos, pero sí le funciona al gobierno, porque ya no es el tema importante, ni en redes sociales, Ay, ni en medios mano. nacionales, empieza a bajar de intensidad. rápidamente, si me lo permiten, para desmenuzar pero- bien. pero nada más decir ¿Sí algo más o de las no marchas? afecta esta presencia de algunos personajes de la política que no son precisamente bien vistos por los mexicanos? Pues si se dieran, sí, en algún momento sí. Me regreso poquitito al tema. Creo que sí le sirve quizás las marchas a los partidos políticos en el sentido de ubicar quizás algunos líderes, alguien que hable más. Oye, como me recordaba, por ejemplo, la marcha de los estudiantes que se daban en pro de la seguridad y que, ¿te acuerdas cuando el del Tecnológico de Celaya que Siempre los ataques- acabaron en alguno u otro partido político. los claro. muchachitos, como que para eso sirve a lo mejor para los partidos políticos, para ubicar a quienes son buenos oradores. Es que, a ver, quienes, es que como nos para hemos eso vuelto... sirven las marchas. Nancy, desde a ver. desde el gobierno
desde el gobierno, ya dejó a Nancy, desde el gobierno, sea quien sea y el partido político que sea, ¿no? O sea, las marchas las descalifican. Y acaban. Y tienes que señalar quiénes están ahí de líderes. Hoy Y lo años vivimos- después o al poco tiempo los vemos. Hoy lo cuando vivimos llegan al con poder. Morena, pero las descalificaba el PRI, las descalificaba Morena es muy el buena PAN. para hacer Claro. marchas y movilizaciones. Aguas. Morena, los puros, los no puros no. Adelante, Nancy. De afectar, a ver, es un expresidente, o sea, nos guste o no, es un expresidente y tiene su gente que votó por él, o sea, tiene en su momento su liderazgo, hizo un cambio en México, Fox, y si él decide respaldar una marcha impulsada por una generación que ni le tocó votar por él, probablemente, yo creo que está bien, o sea, yo creo que estestán en su derecho los expresidentes a seguir exigiendo, porque se tienen que jubilar después de haber sido presidentes del movimiento político. Yo creo, y encima Fox se desmarcó mucho del PAN también, o sea, yo creo que hay mucha gente y tenemos que aceptar eso, porque a mí me pasa mucho en las redes, que hago un comentario en contra de Morena, en contra del PAN, y ahí trae la M en la frente, y a ver, ahorita van a decir que soy del PAN porque vengo de azul, te estigmatizamos y no tenemos la apertura de pensar que hay gente que no eres de ningún partido, simplemente es el juicio común, esto está bien, esto está mal. ¿Qué está defendiendo Fox? La democracia, lo que piden esta generación, que es lo mismo que pedimos todos. Como ciudadanos tenemos todo el derecho de simpatizar con tal o cual partido político, y eso no nos limita O marchar. a poder marchar, exactamente. Pero hay un tema que quiero rápidamente, y cambiamos de tema, si quieres, que se va muy rápido esto. Ed Andrade, este influencer señalado por Luisa María Alcalde, directiva, presidenta de Morena a nivel nacional, al que acusa de haber recibido 2 millones de pesos por pagos del Partido Acción Nacional, y lo señalan, le Exhibe el avientan convenio de publicidad. todo el aparato gubernamental acusándolo de ser de los orquestadores de la marcha. Lo Para darle exhiben. un tinte político a la marcha. Sí, pero a ver, momento. Creo que muchos que manejamos redes sociales vendemos a particulares, a gobiernos. Si interesa mi contenido, ¿quién me dice que no puedo vender siempre y cuando hay una factura? Hay un contrato que fue exhibido por la propia dirigente Morena de rescató, Morena. el gobierno de Andrés Manuel rescató a la jornada. Y este chavo decía, a ver, yo también he trabajado con Morena, ¿dónde está el problema? Un contrato de febrero que se le iba pagando mensualmente. Aquí es válido, pregunto yo, exhibir desde la mañanera a un joven que se dedica a manejar redes sociales, o es un acoso para todos aquellos, o sea, te digo, Juana, para que entiendas, Chana, para todos aquellos que manejamos redes sociales. Empezamos contigo. Me suena tu segunda opción. Parece que como que es una manera de querer Abusado con lo reprimir que publicas, aguas, ¿no? como que, mira, le voy a pasar aquí a este, pero ponte abusado porque le puede pasar a cualquier otro. El muchacho... Lo ves como un cualquier- mensaje. Sí, Sirve como mensaje y como podría desacreditar ser, el movimiento también. Bueno, ese es el Las punto dos número cosas. uno. Sí, claro, la desacreditar. O sea, no hayan cómo desacreditar el movimiento. Que al final del día lo están consiguiendo. Hoy se tenía convocada otra marcha, la cual no generó nada. es un nadie día hábil, ¿no? acudió. Sí. Y tienen memoria corta, porque si nos vamos al proceso electoral, el Partido Verde contrató a quien le dio la gana, ahí sí, en una veda electoral. Lo multaron y luego les apeló a valió las gorro. multas Pero económicas. hoy lo ven mal, incluso los legisladores del Verde. Sí, o sea, creo que son dos temas esto, el descalificar la marcha por un lado, buscar como sea que sea, decir esta marcha no va a progresar, no va a pasar, la descalifican, y por otro lado yo sí creo lo que dices, que sí es un llamado de... Te digo, Juana, para que entiendas, Chana, bájale. Y el que nos quieren, a los que trabajamos en medios de comunicación o en redes sociales, empezar a callar. Nancy, ¿querías comentar algo? Definitivamente hay una ilegalidad por parte de Morena, porque ahí violentó la privacidad de este personaje. O sea, yo creo que él, si quisiera actuar legalmente porque exhibieron sus datos personales sin su autorización, él podría hacerlo. Por otro lado, yo creo que lo grave de este muchacho fue que mintió, y entonces no hagas cosas buenas que parezcan malas. Él dijo que no había militado, que no pertenecía a ningún partido, que era un movimiento apartidista, y resulta que aparte de tener contratos de una cantidad bastante considerable para su trayectoria, ¿no? Y para su, o sea, como que también para la gente que sabe de eso, ustedes
2 millones de pesos, no sé a cuánto tiempo, pero para redes sociales tampoco es tan poquito dinero para un muchacho que creo que es de la generación Z, o sea, qué esperanza que ganemos así otros, ¿no? Entonces, yo creo que él mintió y ahí fue en donde él se puso de pechito para que Morena dijera, oye, o sea, claro que está armado y eso desacreditó todos los demás intereses genuinos, desgraciadamente, pero él mintió porque le probaron también que estuvo en la campaña de Xóchitl Gálvez, no hubiera pasado nada, entonces yo comulgo con el PAN y comulgo con la democracia, pero esta marcha es por la seguridad, no es del partido, o sea, no tienes por qué mentir tampoco. Si se me permite el término, justificable que alguien a quien se le denomina influencer pueda hacer sus contratos, pero si eres militante, si eres simpatizante en ese momento, pues dilo, ¿no? Para no, bien lo decías, no hagas cosas buenas que parezcan malas o no confundas a la opinión pública. Pero eso, mi querido Memo, resta importancia al ser señalado desde la mañanera y ser señalado por un partido político a nivel nacional, sí, poniendo todo, él decía, ¿sabes qué? Pues me voy de seguro mi país. Seguro que a millones de mexicanos y sobre todo los seguidores de Morena, ¿no? Hace poco hablábamos de la protección de los datos personales, ustedes recordarán. Sí, pero lo mismo le dio al presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? La única molestia del régimen, con aquella llamada, ¿no? Pues es cuando revelan los datos personales de sus hijos, ¿no? Exacto. Y supongo que lo mismo pasa acá, ¿no? Porque además ellos están en el poder y tienen un gran colchón legislativo y tienen un supercolchón judicial, entonces yo no veo que una marcha los vaya a mover. Seguro tenderá a disminuir la actividad de las convocatorias a las marchas zetas. Yo inclusive pienso que es un error quien haya convocado a la marcha del día de hoy, 20 de noviembre. Había desfile, día hábil. Y suena provocación, ¿no? Sí, claro. Claro. ¿No? Yo creo que las marchas sí sirven, fíjate, o sea, sí sirven cuando van bien direccionadas, cuando hay estrategia detrás, no es salirte a marchar y ya como las chivas, ¿no? O sea, no, cuando hay una estrategia detrás, cuando hay liderazgos que, como tú dices, a veces unos llegan a los puestos, bueno, si es un liderazgo que está defendiendo esas causas, ¿por qué no? ¿No? También, pero yo creo que, a ver, si tú organizas a la sociedad para que no pague impuestos 2 meses, porque nos subieron a todos los leoneses el predial de un día a otro al 100%, ese es un tipo de manifestación que claro que surtiría efecto. O sea, si tú sales y bloqueas las avenidas principales, lo que pasó con los agricultores, y dejas parada gente 24 horas, claro que te voltean a ver y claro que se sientan a la mesa a negociar. O sea, yo creo que casi que es, ya con lo que pasó del amparo, casi que las manifestaciones empiezan a ser la única herramienta real que tenemos los ciudadanos para hacer presión a las autoridades a no irse por la libre cuando violentan nuestros derechos. Una cosa son los bloqueos, que eso no, pero finalmente es una manifestación. Pero, sí, pero una marcha, también es una manifestación, ambas son manifestaciones, pero son diferentes. Hay diferencia a cerrar y bloquear calles, a irte caminando por la calle. Yo estoy de acuerdo, pero te habla de una inconformidad ciudadana o de sectores. Solo ahora, la forma es pero no la bueno, sin saber quién convocó, ¿no? Más allá de lo que digan desde el púlpito del gobierno federal, pues yo no le veo, no le veía la violencia más que en el bloque negro y nadie sabe quién permitió que el bloque negro ingresara. Si el mismo gobierno de la Ciudad de México de Clara Brugada estuvo haciendo filtros para que la gente ingresara. Ahora, yo quisiera preguntarles y a ver si coincidimos en algo. Creo que ahora le tocó al gobierno de Claudia Sheinbaum, le tocó al de López Obrador, le tocó al de Peña Nieto, al de Calderón, al que me digan. Nada más que hace a lo mejor 2 décadas no había la fuerza de las redes sociales. Yo voy a decir algo. A ver, nada más tengo ganas de decirlo. Comentarles. Todos los gobiernos tienen crisis. Sí, seguro. Al principio, a la mitad, al final, todos. Es la primera gran crisis del gobierno de Claudia Sheinbaum, porque, a ver, tengamos memoria, estamos hablando de los temas de inconformidad de agricultores, transportistas, el tema que había ella manejado muy bien, lo sigo reconociendo, de la relación con Estados Unidos, pero hay un aviso de Estados Unidos, ya resuelto, por cierto, de que no pueden llegar los aviones de carga al aeropuerto Capricho del señor López Obrador. Después tenemos la inseguridad. Tenemos Carlos Manso. ¿Es la primera gran crisis del gobierno de Claudia Sheinbaum? No, el gobierno de Claudia Sheinbaum llegó con una grave crisis hace más de un año.
crisis heredadas, diferentes crisis heredadas por su antecesor, Andrés Manuel López Obrador. Y bloqueos, ahorita se dio por el campo, pero también se ha dado como el que van a convocar. No es la primera crisis del gobierno de Y Claudia no Sheinbaum. es la primera crisis que opositores a su gobierno hagan, o contrarios, o no simpatizantes. Dentro del mismo Morena han generado graves crisis al interior del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. A ver, Claro. Vicky Nancy, ¿tú qué opinas de esto? Yo diría que la primera crisis fue la de Trump, ¿no? La llegada de Trump, cómo manejar la relación de una manera inteligente. Yo creo que fue una crisis que como decías tú, Pepe, y yo coincido, la supo manejar bien. Fue una mujer inteligente en la estrategia. Yo diría que sí, que esta es otra segunda crisis, el tema de seguridad, y la destapó el tema de Carlos Manso. Porque aparte, si te fijas, tiene que ver también con los agricultores. Al final del día, es Michoacán, que son zonas de agricultores, o sea, todo está ligado, no van separadas. Entonces, yo creo que esta es una crisis, no diría que como la del COVID, por ejemplo, que le tocó a Andrés Manuel, que fue un tema global, o sea, que les tocó a todos los presidentes de la época. No diría que en ese punto, pero yo creo que sí, si no se maneja ahorita con prontitud, con inteligencia y con prudencia para poder negociar y intentar un equilibrio entre las partes, sí se puede volver una crisis mucho mayor. Quisiera preguntarles, porque tenemos que ir a la pausa, si me lo permite nuestro productor, las respuestas muy breves, por favor. Yo quisiera preguntarles, creo que muchas veces se reconoció aquí, y ahorita lo comentarán si yo la secundo, la manera en que Claudia Sheinbaum estaba llevando a cabo, por lo menos en la mañanera, los temas mesurados. Parece ser que al momento en que se juntan todas estas situaciones que ponen contra la pared al gobierno federal, estamos regresando a través de la voz de Claudia Sheinbaum al discurso de Andrés Manuel López Obrador. Otra vez surgen los términos prianistas, Calderón, Genaro García Luna, Peña Nieto. Hay que tener memoria, algo que por lo menos en el primer año de Claudia Sheinbaum no lo habíamos escuchado. Ya retomaron ese discurso, incluso en Tabasco el fin de semana ella decía, pues nos querrán ver peleados y no lo van a lograr porque somos obradoristas y estamos con Andrés Manuel López Obrador. ¡Ay, caray! Esto es una regresión de lo que creíamos algunos podía ser un panorama mejor para los mexicanos, Memo. No son ellos mismos, no hay más, ¿no? Los tres, hay tres, hoy quedan dos, no más visibles, pero hay tres grandes generadores de crisis en el gobierno de Claudia Sheinbaum y también en el de Andrés Manuel López Obrador. Claro, no es lo mismo Andrés Manuel que Claudia Sheinbaum y no es una cuestión de sexo, es una cuestión de personalidad, ¿no? Y tiene nombres y apellidos: Adán Augusto López, Ricardo Monreal y el señor Gerardo Fernández Noroña, ¿no? Son los tres grandes desestabilizadores de presidencia de la República. América Ortiz. Yo no coincido contigo en la parte en la que no lo habíamos visto, siempre lo hemos visto. Cuando te pones a ver los discursos en los eventos, que a lo mejor no todos vemos todos los discursos de Claudia Sheinbaum, pero en todos sus discursos cuando va a algún estado, en algún momento saca así como esta declaración en la que se sepa. Siempre, y lo dije en programas anteriores, al final del día están sobre la misma base que es la cuarta transformación. Efectivamente, son dos personajes diferentes, dos políticas diferentes, dos razonamientos diferentes, dos maneras de resolver las cosas. Andrés Manuel se peleó con varios países, Claudia Sheinbaum está buscando cómo negociarlos, pero al final del día están sentados o parados sobre la cuarta transformación. Yo no, insisto, lo veo diferente, pero al final del día es la misma base, es lo mismo. Nancy Fonseca. Yo creo que se está agarrando un poco de esos 30 millones de mexicanos que votaron por Andrés Manuel. Claudia no los quiere perder. Entonces yo siento que por eso una sobadita al caballo de repente, antes de montarlo, dice, ¿no? O sea, ella está intentando, soy obradorista porque hay una base muy fuerte que hizo Andrés Manuel en los 30 años de campaña, que ahí sigue y que lo idolatran. Sí, que lo sigue el movimiento de Morena sin Obrador corre el gran riesgo de desaparecerse. Esa es la realidad, porque Claudia no logró ese mismo entusiasmo de la gente. Votaron por ella por la marca Obrador.
Creo rápidamente, porque ya me está presionando mi productor, simplemente sí creo que somos muchos mexicanos, no digo que todos, porque de eso se trata, de que pensemos diferente, que sería injusto quitarle la intención, no digo el fondo del discurso, la intención que mostró durante mucho tiempo la presidenta Sheinbaum de tener un discurso totalmente diferente al de Andrés Manuel López Obrador en la forma de dirigirse a los medios, al empresariado, bueno, lo que sucedió con Donald Trump. Yo en lo personal creo que le están asesorando mal o le están diciendo regresemos a lo que le funcionó a Andrés Manuel, porque algunos otros mexicanos que no coincidíamos con Andrés Manuel decíamos demos el beneficio de la duda a la presidenta, está siendo una mujer más mesurada, creo yo. Vámonos a la pausa comercial, regresamos, se está poniendo sabroso esto. ¿Regresamos con los aranceles? Sí. Volvemos. Mire, la verdad es que los entrecortes se ponen muy buenos aquí, porque ahorita, y con toda la razón del mundo... Confesiones muy íntimas. No, pues, no, claro. también. No, Ay. pero es que, fíjese... A mí no me da pena, pues. Eso es lo importante, poder hablar contra reloj y hablar las cosas como son. Tenemos esa libertad, pero hablamos poco o casi nada de la violencia que vimos dentro de esta marcha. Sobre todo, me gustaría enfocarnos a la Ciudad de México, porque lo vimos en muchos lugares, tal vez a un grado menor, que no se justifica. Pero yo preguntaba, pero la Ciudad de México, yo es que la vamos, violencia... para no perder, y que me disculpen las damas, por supuesto, y los televidentes, ¿no? Yo decía, ¿dónde le ven el gobierno la violencia? Y como yo no se la vi en ninguna otra parte, entonces sale el bloque negro, que era lo único que considerábamos. Lo que no esperábamos es que el bloque negro le permitieran llevar herramientas, ¿no? Y sopletes para poder mover estos muros de acero que ponen para proteger el patrimonio de todos los mexicanos desde el punto de vista del gobierno. Y los policías aguantaron, leña, eran policías de la Ciudad de México, granaderos no, porque ya no existe el grupo de granaderos en la Ciudad de México. Entonces, los policías resistieron hasta donde pudieron, ¿verdad? Y en el momento en que ya no tuvieron las órdenes ni pudieron aguantar, se fueron sobre esas imágenes que hemos visto en algunos noticiarios de televisión y en redes sociales, se fueron pues con Parejo. lo que encontraron. Son Sí, pero policías y son lesionados, sujetos ¿no? reactivos. Entonces, parece que sí hay un cóctel, hay algunas voces de especialistas en marchas y en temas de seguridad. Parece que sí hay un cóctel y siguen preguntándose cómo llegaron estos sujetos con herramientas, si había estos mecanismos que detectan metales para poder ingresar al Zócalo de la Ciudad de México. Ahora, ¿no? después de este cóctel, como bien lo llamas, yo les preguntaría, pésimo ver la manera como jovencitos, hay una imagen que dio la vuelta al mundo de un hombre con una bandera, que incluso ya se está investigando, porque primero dijeron que era inteligencia artificial. Pero ¿y para qué necesitamos Después- investigar si era real o no? No, bueno, porque se trataron de justificar diciendo que este hombre que está con una bandera y que es tacleado literalmente en términos de fútbol americano, si me lo permiten, es tacleado por los policías y es golpeado, decían es inteligencia artificial. Se Salió ve esta que señora a cae, decir, pero no se ve muy claro, aquí ¿sí? estoy exactamente, Sí, es que está esa grabado como imagen, de una imagen pero se de una descalifica. cámara. Pero también hay Como un niño imágenes, héroe. hay que decirlo, como un Sí, niño porque héroe. traía una Hay que bandera. decirlo, hay policías que cumpliendo con su trabajo fueron brutalmente golpeados. Malo de un lado, pésimo del otro también, pero ¿qué opinan de esto? O sea, Pero fíjense, ¿es válido? no que hemos haya hablado violencia? del PRI, del PAN, o sea, no hemos hablado. Pues es que O lo sea, aquí decíamos el otro día, aquí se Memo. reflejan los conflictos y las contrariedades que tiene el propio Morena. Claro. ¿De quién es responsable la seguridad en la Ciudad de México? De Clara Brugada. ¿Quién es su jefe de la policía? ¿Quién es su secretario? Sí, no, ahí se me fue el nombre ahorita del secretario. Pablo Sotelo, ¿no? Pablo Sotelo. Gente cercana a Omar A Omar García García Harfuch, el Batman mexicano, así sale en redes sociales, ¿no? Y entonces me regreso al origen de lo que estábamos hablando, ¿no? El asesinato de el expresidente municipal de Uruapan, Carlos Manso, ha pasado a ser noticia principal en los noticiarios nacionales y en los periódicos, porque el Batman mexicano, ¿verdad?, ya detuvo a uno de los autores intelectuales,
han encontrado los cuerpos de otros 2 y entonces el sistema cubre muy bien al gobernador de Michoacán. Y aquí se acaba el tema, Carlos Manso. ¿A quién le molesta que la figura de Omar García Harfuch crezca como un superhéroe? Sí. A la gente, a un grupo de Morena, a un grupo al interior de Morena. Sí, ya hasta lo estaban candidateando. Porque ni hablamos del PRI, ni hablamos del PAN, ni de Felipe Calderón. Es que, a ver, compañeros, lo comentamos hace algunas semanas aquí y lo vuelvo a repetir con todo respeto y una disculpa al diputado que me habló para reclamarme que lo dije, pues sí lo dije y lo sostengo. Si no son capaces el PRI y el PAN de reunir a sus bancadas para ponerse de acuerdo, menos van a ser capaces de reunir a 100,000 manifestantes en una marcha en Europa. Y tienen ese poder de convocatoria hoy. Exacto, no existe un poder de convocatoria. Morena sí tiene un poder de convocatoria como gobierno y como partido político. Los hemos visto en las concentraciones, en las giras de la presidenta Claudia Sheinbaum. No conocemos un lugar del país a donde haya ido, donde no haya logrado reunir el número de gente que requieren para que se vea masivo. Hasta los amenazan de que les van a quitar los pero ahí lo tiene capacidad de movilización. ¿Querías comentar algo, mi querida Nancy? Le decía eso a Memo, que rentan camiones, rentan movilizadores, les dan lunch, en el lunch viene un billete, o sea, no son legítimas, o sea, legítimo Carlos Manso, o sea, que aparte ya después de lo que le pasó a la gente, nadie les pagó, o sea, pero Morena, el PRI, el PAN, no creo que haya ningún partido que se salve, no ha habido un liderazgo que la gente salga sola a estas marchas, entonces ni siquiera Morena, a mí me ha tocado ver esos box lunch que les dan con su billetito adentro, entonces, todos los partidos, todos, ninguno se salva. Rápidamente, esta reducción a los aranceles en el jitomate y en el café, sobre todo, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice? Porque apenas antier veíamos un aviso que no se habló mucho, pero que creo que sí es para que estemos todos atentos, sin magnificar, sin alertar, cuando dice Trump: queremos entrar a México porque hay que combatir al crimen organizado. Ahorita vamos a hablar de Maduro, pero ¿cómo se encuentra actualmente esta relación México-Estados Unidos? Sabemos que están por negociar precisamente el TLC, pero vemos una reducción, un ceder, que creo que lo dijimos hace meses, pues el señor Trump avienta la monedita verde que humor anda y pone los temas en la agenda internacional. Creo que el mercado le pega a la realidad, ¿no? Las leyes del mercado le pegan en la realidad, como a muchos gobernantes populistas, ¿no? No puedes hacer las cosas por decreto. Lo hace por una necesidad del mercado interno norteamericano y la inflación que se ha disparado con sus aranceles, pues. Claro, Américo. Yo guías y las nevadas, también ellos están previendo que no también la baja de aranceles es porque van a tener desabasto también después de las nevadas y demás. También con los migrantes que han expulsado, o sea, yo creo que ya están viendo la crisis de las acciones que hicieron más el cambio climático, y yo creo que es por eso, más que por amistarse de nuevo con México y con Latinoamérica, es por una conveniencia que se les va a venir encima en 2 meses. Hablabas del jitomate, pero yo estaba buscando información precisamente más actualizada de estos aranceles y me topaba con esto que se publicó el pasado 10 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación sobre un decreto que eleva los aranceles en 156% para azúcares sólidos y el 210.44% en azúcares líquida refinada y azúcar invertido. Esto también pone como en otra, todo lleva azúcar en la humanidad, bueno, todo lleva azúcar. Esto pone otro panorama también complicado en cuanto a aranceles se refiere, ¿no? Pues yo soy fan del azúcar, digo. No, y tienes razón, o sea, hay muchas cosas que a nivel global definitivamente, bueno, pues se ven o afectadas o beneficiadas. Como internacionalista, mi querida Nancy, ¿tú qué opinas de esto? La reducción, ya nos comentabas este tema que me parece elemental, la sequía, las bajas temperaturas, pero yéndonos más allá, metiéndonos hasta la cocina, ¿cómo está la relación ahorita entre México y Estados Unidos, sobre todo después de esta declaración? Porque no fue un anuncio, fue una declaración que hace Donald Trump refiriéndose nuevamente del combate al crimen organizado en México, y esto que ocurre en Tamaulipas, donde en territorio mexicano aparecen todos estos anuncios que dices, bueno, ¿y dónde está la autoridad tamaulipeca o dónde está el gobierno federal, no?
Y volvemos a lo mismo, y es un poco el tema también que está pasando en Venezuela con el Cártel de los Soles, que lo traíamos en la agenda también para hoy, que no sé si alcancemos. Internacional, visto desde el derecho internacional, no es legal como tal, porque viola la soberanía del país, ¿no? Ese es el deber ser, que para que un país externo entre, tú lo tienes que invitar, o sea, y acá pues, no lo estamos invitando, porque como lo ve la autoridad mexicana, es que están violentando la soberanía, es lo que están haciendo en Venezuela ahorita, y en el caso de México, si se llegara a hacer un movimiento más agresivo por parte de Estados Unidos, pudiéramos ver eso. Ahora, ¿qué dice, qué de facto, qué quiere la ciudadanía? Que alguien nos ayude a que estos grupos de delincuentes, erradicarlos, ¿no? Que ya vimos que el gobierno nacional no pudo porque se gestó mucho más en los últimos años de lo que ya estaba. Entonces, claro, sí, viéndolo desde afuera, por supuesto que es una violación a la soberanía de un país, pero ¿cómo se cubrió Estados Unidos? Estados Unidos se cubrió diciendo que son grupos terroristas, y como los grupos terroristas pueden tener injerencia también en su territorio, entonces ya están legalizando un poco la intervención de la CIA, en su defecto del ejército, o sea, ellos se cubrieron un poco, pero a ver, yo he estado cabildeando y la ciudadanía en realidad, digo, dentro de los parámetros normales de que no se violenten las garantías individuales de los ciudadanos mexicanos y que se vayan a tiros de precisión también, porque si te ven un tatuaje no es que seas delincuente, ¿no? Estilo Bukele en El Salvador. Entonces yo creo que la ciudadanía queremos que haya cooperación en temas de seguridad entre México y Estados Unidos, porque tenemos la percepción de que no hemos sido capaces. Y Estados Unidos, por las buenas o por las malas, y sobre todo usando inteligencia, ha mantenido a Estados Unidos dentro de los parámetros de un primer mundo en temas de seguridad, y eso quiere México. Entonces yo creo que estamos muy a tiempo de que, por lo menos en seguridad, sí nos beneficien este periodo de Trump en Estados Unidos como presidente. Es indudable también que tenemos que tocar el tema de Venezuela, el cártel de los soles, como lo comentaba Nancy, y vemos a un Nicolás Maduro que me disculpe, pero una mentada de madre celestial para John Lennon, porque ni siquiera pronuncia bien el inglés el señor, y utilizar un tema de John Lennon. Tampoco canta bien, ¿verdad? No, ¿sabes qué? O sea, digo, peccata minuta en un conflicto internacional. Bueno, es un dictador, pero ¿no? dices, oye, sí, o sea, espérame tantito, yo creo que el pobre John Lennon se ha de retumbar en la... Pero también tiene sus seguidores. Revolcó en pero la tumba. Tú ¿cómo está? agarrarías un fusil como él hace, que muchos y todos le venezolanos hacían lo agarran. coros aparte, o sea, dices, bueno... ¿Y qué haces como que entrenas militarmente? Pero eso Ni lo siquiera vemos... Rambo en sus películas entrena así, caray. Eso lo vemos en México. Si el personaje que tuvimos, que hoy está allá en el rancho, que no podemos decir el nombre, canta La Chona, seguramente habrá millones de mexicanos coreando La Chona, ¿no? Voy a aprovechar, ¿no? Ahí está el asunto, ¿no? Las amenazas de Donald Trump y el nacionalismo que se tira desde las mañaneras del pueblo, ¿no? O sea, Estados Unidos no necesita traer a México, a costas mexicanas, uno de estos portaaviones allá que están en el Caribe, ni estos aviones. El gobierno de México le permite sobrevolar con drones. Que fue tema polémico Trump, en su momento. Que dijo, claro, lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, pero dijo el presidente Donald Trump hace unos días. Tenemos hasta el domicilio de dónde están los líderes delincuenciales. Es una presidenta excelente, una persona extraordinaria. Ya saben, imagínense cómo abre la boca y habla. No, pero México está metida en graves problemas. Ajá. Pero la prueba de que no necesitan pedir permiso a México, y tenemos memoria corta, es cuando vinieron por el Mayo y se pusieron de acuerdo con los chapitos para llevarse al Mayo y a los chapitos. Pero a ver, espérame, porque si estoy equivocado, corrígeme, mi querida Nancy, tendrá 2 o 3 días que Donald Trump, en esta declaración, cuando habla de México, dice, no estamos contentos con lo que está haciendo México en el combate al crimen organizado. Lo ha dicho Por eso veces. digo que es una relación tóxica, se me permite, utilizando los términos de amor y de odio. No, pero hoy está más marcado porque te suben diciendo, es que qué bárbaro, están trabajando y vemos ya la cooperación, y de la noche a la mañana dicen, no estamos contentos en Estados Unidos por lo que se está haciendo en cuestión del crimen organizado. ¿Qué opinión te merece esto? Estados Unidos y la relación de México, siempre hemos sido así históricamente. Oiga, pero además siempre que se habla de aranceles, se pone sobre la mesa la violencia y la inseguridad. Exacto. O sea, es más de,
te voy a Ese hacer es el garrote. Sí, Voy a exacto. subir, Exactamente. exactamente. Te voy a hacer un plazo más para no aplicarte aranceles, Pero pero trabájale ahí en la violencia y la inseguridad. Ese es el tema, siempre es el tema. Claro, y entonces usas palabras como que el pueblo y gobierno juntos jamás nos vencerán. Y bueno, ¿por qué el gobierno ha sido laxo? Porque no lo digo yo, creo que está hasta documentado. Gente que está en el gobierno es parte de estos grupos, están en las cabezas. Entonces, imagínate ser Donald Trump y que te den el informe de la CIA en donde hay personas en el gobierno que son líderes de grupos que dañan a su país. ¿Por qué no lo hace? Porque nos quiera México. Al final del día, las actividades de estos grupos terminan dañando a los estadounidenses también. O sea, entonces eso es lo que legitima el actuar de Estados Unidos. No me importa México, pero sí me importa que México no dañe a mi país y están al lado. Entonces, yo creo que ese no estoy conforme es porque hemos sido muy laxos, porque hemos seguido protegiendo cabezas que no se deberían proteger y porque al final del día el mensaje es o lo haces tú o lo hago yo, segunda llamada. Para concluir este tema, porque vamos a ir con un tema muy local, mi Nancy, pero ahorita te damos el contexto. No importa para que sea internacionalista. Yo termino esto. El tema, ¿no? Trump. Hay cosas que nosotros no sabemos que se discuten en los hartos círculos de ambos gobiernos. Sí. Pero, y vuelvo a retomar el caso Michoacán, ¿no? La estrategia va a desarmar al cartel Jalisco Nueva Generación porque a él le echan toda la responsabilidad del asesinato de Carlos Manso, aunque queda claro que los Viagra también lo tenían amenazado. El asunto es que en los Viagra, integrantes de los Viagra, hay familiares del gobernador de Michoacán. Entonces, es como habla como mamá Donald Trump a la presidenta. Como cuando tú te peleabas con tu hermano y te decía, no te pelees, y de todos modos estabas tirando codazos por abajo de la mesa. Eso pasa. O sea, seguro ellos tienen la información de lo que está pasando en realidad y el gobierno hace como si estoy enfrentando al crimen organizado, ¿no? Américo Ortiz. Como parte de ese doble discurso, quizás. Sí, doble discurso. Como ese parte de doble discurso, sí, efectivamente, yo coincido con mi querido Memo. Esa parte en la de, si quisieras actuar siendo Estados Unidos, ya lo hubieras hecho, porque ya lo hicieron. En el caso... Habría muchos políticos en la cárcel o entregados, así como vimos los narcotraficantes hace algunos un meses. Paquete de 30, ahí te va, 40, ¿no? Todos 50. estos compas, ¿no? Sí, claro. Exactamente. Mi querida Nancy, y por último, para terminar este tema, irnos con el famoso tema de la Feria de Navidad aquí en Celaya. Preguntarte rápidamente, estas negociaciones para el Tratado de Comercio, ¿qué tanto está afectando la negociación desde tu punto de vista internacionalista? Carlos Manso, el hecho de Carlos Manso, la inconformidad ciudadana que hemos visto en marchas, que aunque el gobierno las descalifique, ya lo hablamos y no voy a redundar, ahí están los ciudadanos inconformes, campesinos, transportistas, ciudadanos que piden seguridad. ¿Qué tanto impacto podría llegar a tener esto en un tratado que está en proceso de negociación y que hasta hace algunos meses o semanas decíamos parece que va por buen camino? Son temas muy nacionales, ¿no? Que tal vez ellos no traen el contexto de lo que significa para los mexicanos un personaje como Carlos Manso, un independiente, ¿no? Yo creo que en términos de negociación comercial no va a afectar, o sea, ellos, te digo, cada uno está en su burbuja de qué me conviene a mí, y el TEMEC es muy, o sea, sí, el 80% es comercial, o sea, en realidad, pero, y yo siempre lo he dicho, sí es cierto que este tipo de tratados ayudan a las contrapartes, en este caso a México, a ir subiendo tu nivel de política pública y tu profesionalismo como país. Y eso sí es lo que nos puede ayudar, porque Estados Unidos y Canadá están en todo su derecho de exigirnos a México bases sólidas en cuanto al Estado de Derecho para proteger las inversiones y precisamente el comercio y la seguridad también de las empresas que vienen a instalarse acá y sus inversiones. Entonces, desde este panorama es en donde pueden exigir y establecer también candados para exigir política pública que garantice seguridad, que garantice democracia, que garantice protección a las inversiones, que garantice libre tránsito y la seguridad en el tránsito. O sea, es por la parte en donde podrían exigir, y México tendría que, en el tratado, establecer sus obligaciones que le impongan
para decir, bueno, estas son las acciones que se van a hacer, ¿no? Entonces, desde ese lado sí nos beneficia. No, o sea, no creo que afecte desde lo que está pasando adentro, sino más bien el tratado como tal, los candados que nos puedan ellos poner para que nosotros les garanticemos a sus intereses de ellos en México, todo esto que yo ya mencionaba. Pero la verdad es que lo que yo les decía, no es que Trump quiera México, lo que le conviene que México esté bien para sus intereses en Estados Unidos. A ver, rápidamente, vamos a rematar con esto, mi Nancy, insistencia de los compañeros. Pues hay una también polémica. También ella tiene espíritu navideño. Sí. Hay una polémica, yo así lo dejaría para escuchar a mis compañeros. Si no apoya el gobierno del estado la feria de Navidad de Celaya, no habrá pino de 30 metros de altura y no habrá pista de patinaje. Revira la gobernadora Livia Denis el día de ayer en su visita a Celaya, dice, claro que hubo apoyo. O sea, a cada municipio se le apoya en base a sus proyectos y a su plan de gobierno con una feria. Ya se les apoyó con la feria de verano. O se le dio el dinero y usted la Sí, destinó todo para eso. Tú lo ocupaste en eso, tú compraste chicles de otra marca, pues es tu bronca, la lana ya se te dio, ¿no? Digo, no hacen bombitas los chicles que compraste. No hicieron bombitas los chicles. No, y decía el alcalde hoy, bueno, lo que pasa es que a mí no me dijeron que era una u otra. ¿Qué opinión les merece? ¿Qué afectación puede haber para los celayenses? Yo creo, y digo, perdón que tengamos el tema, pero es un tema muy celayense. Yo creo que todo comienza más atrasito, un poquito más atrás, desde que sale el presidente municipal a decir que el Estado le da un trato de tercera a Celaya. Antes sí. Días antes. Yo creo que desde ahí comienza todo. Yo quiero imaginar que el presidente municipal en su cabeza o en su administración pensaban que como están siendo como un foco dentro del gobierno federal, porque aquí viene la presidenta, vino aquí y viene el tren aquí y aquí temas del bienestar y las viviendas. Entonces se imaginaba como tocado por los dioses así y que entonces ahora el Estado iba a decir, no, León, ¿qué es León? Es Celaya hoy, entonces todo lo que normalmente va para León, en su mayoría, hoy tiene que ir para Celaya porque la presidenta está marcando a Celaya en su agenda, y entonces yo me imagino que el presidente se imaginaba que él estaba ya en otro nivel de gobierno, de preferencia del gobierno, o tendría que estar en otro nivel de preferencia del gobierno del Estado. Podría ser hasta por lo del nombramiento del polo de desarrollo. Sí, el polo de desarrollo. No, o sea, el presidente se sentía como tocado por los dioses por todos estos temas, el polo de desarrollo, el tren, bla, bla, y entonces esperaba que el gobierno estatal le diera ese mismo trato preferencial más allá de León y más allá de cualquier otro, pues resulta que se topa, compadre, pues no, porque llena no, y el aparte, Estado. Digo, creo que era muy clara la gobernadora, pues los apoyos sean en base a la derrama económica que esto va a generar. Hace 8 días teníamos un evento con más de 34,000 asistentes, la Feria de la Cajeta, se habla de 8 millones de pesos de derrama económica. Hoy decía decía la gobernadora, bueno, es que depende también pues de muchos factores, la derrama económica, todo. Memo, ¿qué sucede con esto? Esto no se liga tantito, perdón, nada más termino, termino. Esto no se compara, esta feria no se compara, por ejemplo, con la de León, y entonces pues no van a decir que eres de León. Sí, no, pues no, entonces, perdón, pero pues es real, y así es una feria nacional, internacional. Entonces pues no se compara, y entonces el presidente municipal hoy se siente tratado como de tercera, porque no se le da un trato preferencial que él se imaginaba le iba a generar a raíz de los detalles que ha tenido la federación, bien recibidos, para Celaya. ¿Serás feliz sin pino y sin pista si es que no se da? No lo sé, fue que él se imagine que la gente no va a ir a la feria precisamente porque no hay un pino monumental y una pista de hielo. Memo. Creo que el tema de la feria siempre ha sido controversial desde el momento en que las viejas instalaciones que hoy es un parque Fundadores, acabó saturado en su capacidad, ¿verdad? Y a partir de ahí una serie de controversias, desfalcos, pleitos legales, inclusive con una fallida feria de verano. Entonces, para muchos celayenses, ¿no? Hablar de la feria no es hablar bien.
¿no? Sino llegan ahí, hacen negocio, mejor el dinero, porque además la ciudad tiene muchas necesidades, ¿no? ¿Por qué mejor no lo invierten en esta y otra parte? Yo creo que más bien la estrategia del presidente Juan Miguel Ramírez Sánchez, es esa que tienen todos los políticos mexicanos, ¿no? El del chantaje. Pues necesitamos la lana, gobierno del estado, si no hay, pues no va a haber árbol, ni no va a haber pista, porque no hay esos 30 millones de gobierno del estado. Yo creo que lo que no nos esperábamos era la respuesta que dio la gobernadora Livia Denisse García Muñoz Ledo, que fue muy clara, ¿no? Ahora, podríamos estar o no de acuerdo con ella, pero fue muy clara. Yo solamente diría, es un tema polémico, desde luego, pero si algo creo yo, hay que reconocerle a la actual administración municipal, a toda la gente que ha trabajado en esto, Sandra Lira, por ejemplo, en la parte de las ferias, de todo, se ha hecho un esfuerzo muy grande, bien hecho, tal vez faltan cosas por hacer, por lograr que los celayenses tomen sus calles, tomen sus recintos, que creo que esa es una gran noticia para Celaya. Yo no me atrevería a decir si que ha estado mal hecho, porque bueno, pues la feria de verano probablemente sí costó una lana, hablaba el presidente de que se querían ver las instalaciones. Que le hicieron el Parque Fundadores. Pero sería injusto, creo yo, no reconocer que se ha trabajado porque los ciudadanos celayenses retomen sus plazas públicas. Yo sí tengo un cuestionamiento desde hace muchos años, y lo hago en mi ejercicio periodístico todos los días, muy serio y profesionalmente. Yo no sé si funcionalmente en estos momentos y antes me queda claro que no, porque no ha pasado nada, aquí estamos. Pero yo hoy vuelvo a plantear, porque vuelve a salir el tema de la feria. ¿Qué tan funcional es una feria para Celaya? ¿Qué tan funcional es una feria para otros municipios del estado de Guanajuato? Porque siempre hay controversias, siempre hay pérdida de recursos. Guillermo. E inclusive yo le agrego, ¿qué tan funcional es una feria para Irapuato? Híjole. Y ahí dejo la pregunta, cada quien responderá. Es que también tenemos que pensar en esa parte social de integración familiar de todo. Aquí estoy, he vivido las Navidades y no digo, yo no extraño la feria de Navidad. Te cae gordo Santa Claus y Merry Christmas pues podría ser el Grinch del periodismo, ¿no? Nancy, pues no sigamos, te papaste un poquito del tema. No lo traía en el radar, pero ya que me pusieron al tanto. A ver, un ejemplo, acá en el Festival del Globo en León, de un año a otro se subió exponencialmente el precio y dejó fuera a todos los guanajuatenses, ¿no? O sea, porque las familias que ganan un salario mínimo o que son de varias personas no pueden pagar 500 pesos o 400 pesos para ir a ver los globos. Entonces, los leoneses nos quedábamos fuera. Este año se puso, y mucha gente pugnamos mucho tiempo por eso, muchos años, hasta que se hizo, el Viernes de la Gente, que entraron gratis a ver los globos. Yo creo que, a ver, damos tanto, nosotros, los recursos que hay son de nosotros, de los ciudadanos. Y si un arbolito los va a hacer felices y les va a dar un ratito de alegría después de todo lo que pasa todo el año, les mataron una candidata hace 4 años, o sea, gastan tanto, por ejemplo, los gobernantes en publicidad, letreros y letreros de lo bien que lo están haciendo, pero no pueden gastar en un arbolito para la gente con el dinero de la gente, pues no es un gobierno de la gente, perdón, pero, y ahora, una feria, no es cierto, o sea, gastan cantidad también, o sea, si se ponen a investigar, ese argumento a mí se me hace que se les puede caer por ahí, porque debe haber muchos municipios que se les dieron recursos para más de una cosa. Sí me podría hacer sentido lo que decía Ame, tal vez es porque es morenista el municipio y porque lo veía perdido el PAN, y además, esta administración trae una visión de recortes a eventos, que a muchos muy buenos y muchos que sí generaban también movimiento no solo económico, sino movimiento social y cultural, cambiar la cultura de la gente. Pero eso ellos no lo ven porque no genera votos muchas veces. Yo creo que es una administración que está priorizando cosas que o sea, es un ahorro malentendido. Y entonces yo creo, o sea, y creo que está mal, y creo que si nos ponemos a investigar se puede caer ese argumento que les dieron, y sí creo que esta administración va a tener que hacer muchos movimientos porque yo creo que lo están manejando mal en ese sentido. Ellos no son dueños de los recursos. Y la otra, nada más para cerrar, las tarjetas rosas,
están consumiendo muchos recursos que eran para otras cosas, pero las tarjetas sí generan votos. Perdóname, mi Nancy, ya me avisó el productor, porque si no nos entra la guillotina, pero bueno, se quedan estos temas al análisis. Lo que yo creo, y a lo mejor voy a discernir un poquito contigo, creo que se ha visto una comunión entre el gobierno del Estado, entre el gobierno municipal. Creo que tiene que haber polémicas, tiene que haber distintos puntos de vista, pero de que ha habido un apoyo para Celaya, creo que lo ha habido. Yo te la pongo así. ¿No? Nos quedan 5 segundos. 5 segundos. La Feria de la Cajeta. Llévensela al Ecoforum. Hicieron un tianguis gigante en el centro de la ciudad. Pero Feo, que tuvo terrible. miles de visitantes y que reunió familias, Y mi no querido Memo. discutamos la Feria de Navidad. Muy bien. Se acabó. Vámonos porque ya me regañaron. Que pase usted muy buena noche. Nos vemos la semana que entra. Memo, Ame, Perdón. mi querida Nancy. Gracias. Y déjenme ir acá con el Memo. A todos, buenas noches. Sepárense, chicos, tranquilos. Bien.